Buenos días a todos. Bueno, primero gracias por la invitación. Sí, no es muy común asociar la fauna silvestre con la gastronomía, a pesar de que siempre han estado íntimamente ligadas. Y me parece que es una gran oportunidad para nosotros, las personas que trabajamos en el área de conservación, eh, poder hablar en este tipo de escenarios. Como decía Rodrigo, mi nombre es Alfonso, soy biólogo. Trabajo en la Fundación Amigos de la Naturaleza. Somos una entidad que tiene 22 años de trabajo por la conservación de la biodiversidad en el país. Y una de las herramientas que nosotros utilizamos para tratar de asegurar la conservación de nuestra biodiversidad nativa es el uso en tanto este sea sostenible. Y cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de responsabilidad. Responsabilidad en las personas que producen un recurso, en las personas que lo transforman, en las personas que lo consumen. Bueno, me imagino que varios de ustedes conocen esos animales. El primero que está a su izquierda, todos saben que es un caimán o yacaré, lagarto, le decimos como más comúnmente en Bolivia. Aquí hay un puntero genial. El segundo animal es pariente de las iguanas, es la iguana colorada del Chaco, también le llaman penny. Hay dos especies en Bolivia, bueno, en realidad tres especies. La que se está utilizando comercialmente actualmente es esta. Este es el roedor más grande del planeta, es la capibara, carpincho, chigüiro, chigüire, que le llaman en diferentes partes del continente, que nosotros nunca le hemos hecho mucho caso, curiosamente. En el Beni existe el mito de que la carne de capibara produce lepra. Sin embargo, en países como Venezuela se llegan a consumir entre 150.000 y 200.000 capibaras al año durante la Semana Santa. Es un plato típico de Venezuela, típico también de los llanos colombianos, que fue de alguna forma promovido accidentalmente por la Iglesia Católica. Es una historia curiosa. En el llano se come mucho, la poca fauna que hay. No hay muchas alternativas para el llanero. Estoy hablando de los llanos venezolanos y colombianos de la cuenca del Orinoco. Es gente que está acostumbrada a comer desde garzas hasta capibaras, roedores, tatús, todo lo que, según ellos, todo lo que tenga patas menos mesa y todo lo que vuele menos avión. En todo caso, cuando empieza el proceso de evangelización de los llanos, durante la Semana Santa para los religiosos era muy difícil que la gente deje de comer capibara, porque era parte de la dieta del día a día, era el animal que más se consumía. Y alrededor del año 1700 surge una bula papal autorizando a la gente del llano venezolano a comer capibara porque era un animal del agua y era equivalente a pescado. Fue la forma en que la iglesia se arrodilló frente a la capibara. Y a partir de ahí la capibara se convirtió en un plato tradicional de la Semana Santa. Es decir, algo que era tradicional del día a día cotidiano de los llanos, gracias a la bula papal se convirtió en un plato tradicional de Semana Santa en Venezuela. La siguiente, por favor. Otros animales que quería mostrarles, que son animales con los que convive día a día la gente de la Amazonía. Tenemos el tatú, tenemos el jochi pintado, tenemos el taitetú, tenemos el huaso. Son especies muy consumidas dentro de la Amazonía. Por favor, levanten la mano todos ustedes que conocían ya a estos animales. Ok, una buena parte los conoce. La siguiente, por favor. Porque la mayor parte los conoce directamente aquí. ¿Sí? La siguiente. O los conoce de esa forma. O los conoce también de esta forma. ¿Sí? Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando entonces de ¿qué? De que la fauna se convierte en un recurso
un recurso susceptible de ser utilizado, susceptible de ser aprovechado. Para ustedes en este momento es un ingrediente. Y en ese sentido, cuando vamos a hablar de manejar nuestros ingredientes, vamos a hablar un poco también de cuáles son las responsabilidades que conlleva ese manejo. En Bolivia actualmente, me imagino que ayer hablaron de eso con la Dirección de Biodiversidad, rige una veda general e indefinida para todas las especies de vida silvestre, salvo para aquellas pocas para las cuales se haya levantado la veda por una norma expresa, sí que puede ser una resolución ministerial o un decreto supremo. En el caso del lagarto, es probablemente la especie que más comercialmente se está utilizando, ¿sí? El caimán yacaré. La siguiente. Este programa de aprovechamiento del lagarto surge en 1995 con una consultoría que realiza CITES, que es un convenio internacional que regula el comercio de especies amenazadas. Y la primera cosecha experimental se realiza en 5 estancias del departamento del Beni, y a partir de ahí, el año 99, empieza la primera gran cosecha legal de esta especie con 36.000 animales en el departamento del Beni. El año 2000, el programa va evolucionando y se empieza a analizar la sostenibilidad del aprovechamiento de este animal a partir de las características que las poblaciones tienen en diferentes ecorregiones. Cuando hablamos de ecorregiones estamos hablando de regiones que tienen algunas particularidades. Tenemos áreas que tienen más cuerpos de agua, tenemos áreas que tienen más bosque, y esas condiciones van a afectar la distribución o la presencia de ciertas especies. No vamos a encontrar la misma cantidad de lagartos en los llanos de Mojos que en el bosque amazónico. Entonces, este enfoque hace que las estimaciones poblacionales puedan ser un poco más precisas a la hora de calcular, básicamente, cuánto se podría cazar de forma sostenible. El año 2003, bueno, todos saben que el año 2003 fue un año particularmente complejo en Bolivia por las diferentes crisis gubernamentales que incidieron también en los programas de manejo de fauna. Y el año 2004, con un grupo de profesionales e instituciones, trabajamos mucho en lo que fue el rediseño del programa Lagarto, donde cambiamos y fortalecimos el marco legal y administrativo para aprovechar sosteniblemente esta especie. Esto quiere decir fortalecer instituciones, quiere decir mejorar las normas, mejorar los procedimientos. Tratamos de que las decisiones se tomen a partir de una mejor información técnica sobre dónde cosechar, cuánto cosechar, cómo cosechar, en qué condiciones. Si se fijan, esto utiliza la palabra cosechar, es un recurso. Y se empiezan a desarrollar algo muy interesante, planes de manejo. Los primeros planes de manejo se desarrollan en TCOs, que son tierras comunitarias de origen, territorios indígenas, tierras privadas de carácter colectivo, tienen título, pertenecen a un colectivo de gente que son dueños de ese territorio. Además, en el municipio de Loreto y en áreas protegidas como el Tibnis y San Matías. El Tibnis, que ahorita está en líos, fue donde se desarrolló el primer plan de manejo para el aprovechamiento sostenible del lagarto en el país. Y adicionalmente se autoriza el funcionamiento del único zocriadero legalmente establecido en Bolivia actualmente, que se encuentra cerca de Santa Cruz, pasando la población de Cotoca. Actualmente la Dirección de Biodiversidad está encarando un proceso que llama la reconducción del programa Lagarto, donde están tratando que los pueblos indígenas tengan un mayor nivel de participación a la hora de producir este recurso, ¿sí? Es importante señalar que todo esto que hemos visto hasta ahora ha tenido un acento muy particular para el aprovechamiento del cuero, ¿sí? Pero a partir del año 2004, cuando empezamos el proceso de reconducción, se empezó a tomar interés en la carne de este animal, ¿sí? Decidimos dejar de alimentar suchas y empezar a alimentar gente. Todas las áreas que están marcadas, ya sean verdes y rojas, son áreas donde actualmente se realiza aprovechamiento de lagarto. Las áreas con verde cuentan con planes de manejo y las áreas en rojo no. El hecho de que no cuenten con planes de manejo no quiere decir que sean ilegales. Estamos hablando de un programa nacional que trabaja bajo 2 diferentes enfoques. Hay zonas donde la gente directamente se inscribe, son zonas operadas por los gobiernos departamentales.
se inscriben, esperan un cupo de aprovechamiento de acuerdo a las características de su tierra. Pueden participar comunidades, ganaderos o tierras comunitarias de origen. Y hay otras zonas donde se ha trabajado con ayuda de entidades de cooperación o entidades académicas de conservación el desarrollo de planes de manejo que han retroalimentado todo el programa nacional. Sí, estamos hablando de un programa que se desarrolla en 3 departamentos principalmente: Beni, Santa Cruz y el norte de La Paz. Sí. La TC Otacana, que es esta de aquí, tiene un plan de manejo para el aprovechamiento del lagarto que está en implementación desde hace 4 años. La siguiente. Para que tenga una idea de los volúmenes que estamos hablando, ¿sí? El año en que más animales se cosecharon fue el año 2003, donde se cazaron 62,000 lagartos. Actualmente, durante los últimos años, las cosechas se han estabilizado entre 41,000 y 42,000 animales en todo el país. Es un montón de carne, mucha carne, ¿sí? Mucha carne que lamentablemente no se utiliza y que se debería utilizar para lograr un uso más integral del recurso. ¿Por qué queremos lograr un uso más integral del recurso? Mi negocio es la conservación, ¿sí? Su negocio es la alimentación. Cuando estamos hablando de conservación, estamos hablando de dar valor a un recurso. En la medida en que la gente puede incrementar el valor de uso de los recursos con los cuales conviven día a día, también pueden aumentar el valor de conservación. Es decir, que si una comunidad reciben una importante cantidad de dinero porque hay un curicha de la comunidad del cual pueden extraer legalmente y comercializar legalmente tanto cuero como carne de lagarto, no les va a interesar secar ese curiche para convertirlo en un arrozal, ¿sí? Entonces se beneficia a la gente, se produce desarrollo local y aseguramos la conservación no solamente de especies sino de ecosistemas. Esa es más o menos la ecuación. Eso es en lo que estamos trabajando. Sí. Lo que llamamos el programa Lagarto Estándar, que es lo que les decía, es la forma más simple de participar, está normado por un reglamento nacional emitido en el año 2002. La siguiente. Está operado a través de las gobernaciones departamentales. Cada gobernación es la que se encarga de realizar la supervisión y fiscalización sobre el aprovechamiento de esta especie. ¿Qué se necesita para inscribirse? Acreditar la titularidad de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? En Bolivia, el acceso a los recursos naturales está íntimamente ligado a la tenencia de la tierra o el territorio. Es decir, que a mí no me pueden dar el derecho de aprovechamiento de un recurso en tierra que es de otra persona, ¿sí? O es muy difícil que me otorgue un derecho en tierra fiscal porque ya no habría una responsabilidad de qué es lo que va a pasar después. Cuando la tierra es mía, yo puedo tener el derecho, pero también tengo la responsabilidad de que lo que yo haga ahí sea sostenible, ¿sí? Porque en última instancia todos los recursos naturales son de dominio originario del Estado boliviano. No sé si alguien sabe qué es lo que quiere decir eso. Eso quiere decir que el Estado nos otorga el derecho, pero el Estado es dueño de lo que pasa, ¿sí? Y cuando te dan el derecho, te dan la responsabilidad de que lo uses sosteniblemente, porque la factura te lo puede cobrar después la sociedad. Para asignar el cupo, es decir, la cantidad de animales que se pueden aprovechar en cada una de estas tierras, se hace un análisis de cuál es el hábitat disponible. Si sabemos que los lagartos viven en el agua, tendremos que preocuparnos de que haya, o de conocer más o menos la cantidad de ríos, arroyos, lagunas, lagunetas, curiches, pantanos que debe haber en ese lugar a la hora de asignar un cupo de cosecha. Además, se hace un monitoreo de poblaciones que anualmente se desarrolla a nivel nacional, donde se ve en qué áreas hay más o menos qué cantidad de lagartos y qué estructura tiene esta población. Cuando hablamos de estructura, es muy simple: cuántos son juveniles, cuántos son adultos, cuántos son subadultos, cuántos son crías, y de acuerdo a esa estructura se asigna más o menos una cuota de extracción que la enmarcamos en ciertos límites de sostenibilidad. En este caso estamos hablando de que la cacería está dirigida solamente a una porción de los machos adultos de la población. ¿Cómo sabemos que son machos? Porque son más grandes que las hembras. Hay una talla mínima de cacería que hemos establecido, que es la talla máxima a la que generalmente llegan las hembras, y de esa manera estamos protegiendo también el potencial reproductivo de la especie. En esta especie particular, las hembras pueden llegar hasta el 1,80 m
muy rara, con muy raras excepciones podrían aumentar ese tamaño. Y la cacería ha trazado esa línea en el 1,80 m de longitud total del animal como el límite mínimo de tamaño de los animales a cazar. Estos animales pueden llegar a medir hasta un poco más de 2,5 m, los machos más viejos de la población. Y el mercado, en función de que los cueros más grandes son los que valen más, naturalmente ha hecho que la cacería se desplace hacia ese segmento de machos más grandes de la población. ¿Cuánto se puede cazar? Imagínense que una población, en una laguna, detectamos una población estimada de 400 animales, por decir algo, ¿sí? De esos 400 animales, en función de su estructura, identificamos que 100 podrían ser machos adultos. Solamente el 25% de esos machos adultos es lo que se autoriza para cazar, es decir, de ese cuerpo de agua en particular, pedir una licencia para extraer 25 animales. La suma de todas esas licencias es lo que construye ese cupo de 41.000 a 42.000 animales a nivel nacional, que es lo que se está cosechando actualmente. ¿Se entiende hasta ahí? Fácil, ¿no es cierto? No hay donde perderse. Y el control de la cosecha se desarrolla con guías de movilización que respaldan la movilización de los animales o los cueros o las partes de animales que van a los diferentes centros de transformación o de consumo. El año 2004 les mencionaba que tuvimos una fase de rediseño de este programa Lagarto. Nos volvimos un poco más sofisticados, empezamos a trabajar utilizando sistemas de información geográfica, identificando los hábitats acuáticos a partir del análisis de imágenes de satélite y ver cómo se iban modificando en el tiempo. Empezamos a desarrollar un solo protocolo estandarizado de muestreo para todo el país, de forma que pudiésemos comparar la información que se tomaba en el Beni, en Santa Cruz, en La Paz, en Pando, en el Chaco. Nos pusimos de acuerdo, esto fue una pelea. El problema es que somos biólogos. Si quieren ver una pelea fantástica, metan 3 biólogos en un cuarto y traten de que se pongan de acuerdo. Y logramos, después de muchos meses de discusión, ponernos de acuerdo en qué diablos era un río, qué diablos era un arroyo, qué era un curiche, qué era una laguna, qué era una laguneta, ¿sí? Porque para algunos, en función del tamaño, unos hablaban de arroyo cuando el otro entendía río, y uno hablaba de curiche cuando el otro entendía laguneta, y cuando el tercero decía lago, el cuarto entendía laguna, ¿sí? Entonces tratamos de estandarizar todo este tipo de clasificaciones para poder hablar el mismo lenguaje todos los investigadores que estábamos metidos en esto. Y a partir del desarrollo de estos planes de manejo, estuvimos obligados a realizar mayor número de evaluaciones poblacionales. Actualmente tenemos una base de datos con más de 600 sitios muestreados con información sobre la abundancia y la estructura poblacional de esta especie en Bolivia. Y a partir de ahí se empieza a valorar algunos otros recursos que tienen que ver con la carne o con la adición de mayor valor al cuero a partir de la elaboración de marroquinería fina, sobre todo aquí en La Paz. Adelante. Esto produjo un aumento en las exportaciones de productos terminados. Siguiente. Y se incorporan los planes de manejo, todas esas manchas en verdes que les mostré, se incorporan dentro del programa de aprovechamiento de lagarto a nivel nacional. Esto produjo un mayor fortalecimiento de los actores locales, básicamente comunidades indígenas, tierras comunitarias de origen, incluso algunas estancias, porque su peso específico dentro de esta cadena productiva aumenta, tienen mayores posibilidades de decidir cómo manejar el recurso. Sí. Y bueno, algunos otros detalles fue la nominación de una nueva autoridad de CITES para tierras bajas, lo que agilizó la toma de decisiones. En estos planes de manejo, básicamente, ¿de qué se trataba? Poder incrementar los ingresos económicos que provienen del manejo. Nuevamente, aumento del valor de uso, incremento del valor de conservación. Mejorar la distribución de beneficios entre los actores involucrados, es decir, que el productor no se encuentre en condiciones desventajosas a la hora de negociar el precio del animal que está sacrificando. Fortalecer las organizaciones para que puedan realmente tomar responsabilidad sobre el aprovechamiento de este recurso. Incorporar la planificación como un elemento transversal en el aprovechamiento. Esta es la parte más complicada. Es la parte tal vez más complicada porque estamos hablando de tomar decisiones a partir de procesos que tienen que desarrollarse en el mediano o en el largo plazo. Y lamentablemente en las tierras bajas la gente vive una guerra del día a día, que es la guerra del centavo.
La gente no le preocupa cuál es el proyecto que va a desarrollar en 6 meses, le preocupa qué va a comer mañana o pasado mañana, o qué va a llevar a su casa la próxima semana para alimentar a sus hijos. ¿Sí? Ese día a día es el principal problema para poder planificar lo que uno va a hacer a nivel de manejo de los recursos naturales, pero es un problema con el que tenemos que convivir, ¿sí? Y tenemos que aprender a ser creativos buscando soluciones para encarar ese problema de las tierras bajas. Y bueno, evidentemente, mientras mejor sea la información que tengamos a partir del monitoreo que desarrollemos, mejores son las decisiones que vamos a poder tomar a la hora de manejar responsablemente este recurso. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿Se entiende? ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, esta es más o menos la forma en que trabajamos, ¿sí? Se ve enredado, pero es muy simple. Vemos cómo es la zona, caracterizamos el hábitat, lo que les decía, ver qué tenemos en cuanto a arroyos, lagunas, lagunetas, bosques, ¿sí? Y caracterizamos el recurso, pero trabajando con la gente, ¿sí? No va el técnico y dice, hay tanto. Va la gente con apoyo de técnicos y entre todos calculamos cuánto hay, ¿sí? Entonces, a partir de estos 3 elementos, desarrollamos lo que llamamos la caracterización técnica del recurso y podemos zonificar donde lo manejamos, es decir, en este territorio, acá voy a aprovechar lagarto, de acuerdo a la información que yo tengo, ¿sí? En estos otros lados no hay poblaciones aptas, ¿sí? La siguiente decisión es el cuánto viene de acá, de esta información, ¿sí? Con el dónde, el cuánto, desarrollando algunas estrategias con los mismos actores sobre cómo aprovechar y fortaleciendo sus capacidades que ya las tienen, ¿sí? Podemos administrar nuestra área de aprovechamiento, ¿sí? Y no solamente decir dónde, sino también decir cómo y bajo qué condiciones se debería hacer. Esas son decisiones que toman las organizaciones indígenas en tierras bajas, ¿sí? Todo eso se pone en un papelito, se llama plan de manejo, así de fácil. No es más. Y ese plan de manejo tiene un pequeño sistema que va midiendo los resultados y va retroalimentando su implementación. ¿Sí? Es la forma más fácil de entender un plan de manejo y no tiene ningún secreto. Es saber qué hay, dónde hay, cuánto hay, la calidad de lo que hay, qué es lo que vamos a hacer, ponernos de acuerdo para hacerlo, medir cómo lo estamos haciendo y mejorar permanentemente. Cualquiera lo puede hacer, hasta los biólogos. La siguiente. Esta gráfica es interesante para que tengan una idea de la importancia que tienen ciertos actores para el aprovechamiento del lagarto, en este caso. Si se fijan, el año 2004 y el 2005, el mayor peso específico en cuanto a la producción de lagartos en Bolivia recaía sobre las estancias ganaderas. Pero a partir de que empezamos a trabajar planes de manejo, empezamos a mejorar la información sobre la especie, empezó a haber una mayor participación de los pueblos comunitarios, de las tierras comunitarias de origen, de las comunidades indígenas, se invirtió la curva y las tierras comunitarias de origen, ¿sí? Habían tenido pues mucho más animales, son más grandes, tienen más agua también, y eso hace que los indígenas aumenten su peso específico, aumenten su importancia dentro del aprovechamiento de este recurso que es de alguna forma el que más se aprovecha a nivel nacional, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la carne? El tema de la carne es un tema en el que hemos estado tratando de empujar el carro, algunas veces nos hemos chocado con algunas paredes. ¿Por qué? Porque el mercado es exigente. Cuando hablamos de producir muchas veces nos olvidamos de qué es lo que nos va a pedir el mercado, ¿sí? En este caso, hace 20 años muy poca gente consumía carne de lagarto en Bolivia,